Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan toda la audiencia de La Muñeca Rota? ¿Todo bien? Bueno, seguramente muchas personas que están de vacaciones deben estar disfrutando de estas playas hermosísimas del Caribe colombiano, así que para eso es la vida, ¿no? Pasar momentos muy agradables con la naturaleza. Bueno, yo voy a presentar un artículo muy interesante de aquí justamente de Colombia y también sobre el mundo, y presento un libro muy interesante también. En primer lugar, hay un artículo muy interesante que tiene como título Preocupante panorama para la salud mental de niños y jóvenes en Colombia. El 44% tienen indicios de algún trastorno. En el primer trimestre del año 2024, la cifra de suicidios en menores de edad llegó a 140 casos, un tema muy grave. Este artículo está presentado por Lixa Gómez. El Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la UNICEF advirtió que Colombia enfrenta un complejo panorama en materia de salud mental en la niñez y la adolescencia. Según cifras del Ministerio de Salud consultadas por la organización, el 44.7% de los niños y niñas muestran indicios de afectaciones en su salud mental. La cifra incluye a jóvenes de 17 a 24 años, adolescentes de 12 a 16 años y población infantil de 6 a 11 años. Mientras tanto, en el mundo los datos ascienden a 168 millones de menores afectados. Impresionante esto, ¿no? A esto se suman los datos de medicina legal que muestran que el año 2023 hubo 230 suicidios de niños, niñas y adolescentes, mientras esta cifra llega a 140 en el primer trimestre del año 2024. La violencia en sus entornos, el conflicto armado, el acoso escolar, el consumo de sustancias psicoactivas, entre otros factores, son detonantes de estos problemas. Para UNICEF Colombia, el panorama de salud mental en niños y jóvenes en el país se agrava si se tiene en cuenta que los conceptos y mitos negativos sobre salud impiden que niñas, niños y adolescentes expresen sus emociones. Busquen ayuda con adultos de su entorno o incluso soliciten apoyo profesional, un tema muy importante. Con el fin de contrarrestar estos mitos, la entidad lanzó una campaña llamada Abraza tu mente, de salud mental sí hablamos, que propone abrir una conversación sincera y educativa sobre el tema entre niños, adolescentes y los adultos de su entorno, como padres, madres, profesores y cuidadores. Y es un tema muy importante lo que dice la representante de UNICEF Colombia, Tania Pausat, que es aquí de Colombia. Dice, si no atendemos la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, desmejoramos su capacidad de aprender, trabajar, establecer relaciones significativas y hacer contribuciones al mundo. También dice, abrazar la mente es darle un voto de confianza a las emociones. Abrazar la mente es no dejarse silenciar por estigmas y miedos. Abrazar la mente es poder compartir los sentimientos con otras personas. Por eso, en UNICEF de salud mental sí hablamos. Muy importantes esos datos. Además, a nivel global, la entidad señaló que el año 2020 vivían en el mundo más de 1.200.000.000 de adolescentes de entre 10 a 19 años, y las estimaciones realizadas a partir de un estudio de la carga mundial de enfermedades indicaban que más del 14% padecían algún trastorno de salud mental. Es decir, 168 millones de niñas, niños y adolescentes enfrentaban condiciones como depresión, ansiedad, desórdenes en la alimentación y enfermedades
mentales, ¿no? Es tremendo todo esto. Por ello, para la UNICEF, la salud mental no se comprende adecuadamente. La entidad fue clara en señalar que la salud mental es un estado positivo de bienestar que permite a los niños y adolescentes construir su futuro con más seguridad y confianza, pues es un aspecto fundamental para su desarrollo integral. También el lanzamiento de la campaña de UNICEF, también se presentó la presentación de una persona que influye en esta cuestión, que se llama Juan David Morales, que siguen miles de niños y adolescentes en el país y que con sus contenidos aborda cómo se puede enfrentar sus propios desafíos de la salud mental. Asimismo, se unieron a la iniciativa jóvenes de los territorios, otros periodistas y adultos cuidadores que también comunicaran justamente los mensajes de las campañas y los mitos alrededor de la salud mental que se deben abordar desde el diálogo, ¿no? Como un punto fundamental. También aquí UNICEF Colombia aprovechó el espacio para presentar, se llama En mi mente, un podcast de salud mental en alianza con Spotify, que surgió inicialmente para responder a las necesidades urgentes de la salud mental de los jóvenes afectados por la guerra y que ahora podrá ser escuchado también en español, ¿no? Según indicó la entidad, que pueden acceder a este podcast personas que buscan justamente apoyo psicológico y no pueden acceder fácilmente a este tipo de servicios. Así que esto obviamente no es solamente un problema de aquí del país de Colombia, sino también es un problema global, ¿no? El tema, los problemas de la salud mental de los niños y jóvenes en el mundo, ¿no? Y hay que estar muy atento siempre. Así que yo durante mucho tiempo fui docente, 23 años más o menos, y siempre he abordado esos temas, ¿no? Los problemas para no caer con estos tipos de enfermedades, ¿no? Así que por eso no solamente también en la educación, sino también la familia. Los padres tienen que estar muy atentos también lo que hacen sus hijos, con quienes se comunican, qué comportamientos tienen, es muy importante, y más en la crianza, ¿verdad? Así que por eso me pareció que es muy importante abordar esta temática, el tema del suicidio, en este caso la salud mental de niños y adolescentes en este país de Colombia, pero también en el mundo. Por otro lado, voy a presentar un libro que se llama El suicidio de Émile Durkheim. Quienes ya conocen de sociología, fue uno de los clásicos, digamos, de la ciencia de la sociología. El libro lo tengo en mis manos, obviamente siempre lo cito porque es muy importante el trabajo que realizó Emilio Durkheim. No solamente es un sociólogo, uno de los más importantes en la sociología, sino también él se dedicó a investigar la cuestión social, como decía él, del suicidio, ¿no? Justamente en Francia y en Europa en esa época. Y también fue el primer sociólogo que investigó este tema desde la estadística, lo empírico. Así que es uno de los genios que tenemos nosotros de la ciencia sociológica como Emilio Durkheim. Voy a ver un poquito la introducción del libro, ¿no? Porque es muy, muy interesante. Es un estudio preliminar, que es el suicidio, que está relacionado justamente con el desencanto frente al avance de la sociedad industrial, la mirada de Emilio Durkheim sobre el fenómeno del suicidio, por Osvaldo Iacetta. Emilio Durkheim nació en 1858 y falleció en 1917. No solo es uno de los padres fundadores de la sociología francesa, sino también uno de los principales referentes de la sociología clásica,
junto a Carlos Marx, 1818-1883, fecha de nacimiento y su fallecimiento, y Max Weber, que también nació en 1864 y murió en 1920. Son los padres, digamos, de la sociología. Bueno, y justamente de acuerdo con, como dice Tiryakian, que es unos reconocidos especialistas sobre Durkheim, él decía que el sociólogo francés suministró a esa disciplina a su primer gran paradigma científico, pues no solamente aportó un conjunto de recetas técnicas, sino un completo método de aproximación a los fenómenos sociales, aunque no pudo cumplir totalmente con su proyecto vital. Su esfuerzo por instaurar a la sociología como una ciencia rigurosa, con un ámbito propio de indagación y sus principales esferas de especialización articuladas, hace de Durkheim una figura única en la evolución histórica de la disciplina. Así es. Parsons lo considera a Durkheim como uno de los grandes científicos empíricos de su tiempo, ¿no? En tanto señala el suicidio, como este libro que lo escribió lo investigó en el año 1897, como el trabajo que mejor condensa su intento por tratar empíricamente ciertos fenómenos sociales relevantes. Es muy interesante lo que dice también Parsons sobre ese trabajo de Durkheim. Su obra está totalmente asociada al nacimiento de la sociología académica. Esto es la institucionalización de esta disciplina como cátedra y como práctica profesional. Durkheim comienza en 1887 su larga y fecunda carrera académica, ¿no? Que justamente habría de durar 3 décadas. Era un genio Durkheim, la verdad, uno de los grandes investigadores de la sociología. También en su obra cubre una diversidad de disciplinas, constituyendo una referencia importantísima para quienes están familiarizados con la sociología como yo, la historia, la educación, la antropología, que son disciplinas que están fundadas, digamos, para la investigación. De todas maneras, se destacan 4 publicaciones que condensan su tarea intelectual y reconocen un mismo hilo conductor, que es la cuestión social, como lo dije al principio. Se trata de la división del trabajo social, que lo elaboró, digamos, un trabajo de investigación impresionante en 1893, las reglas del método sociológico, el año 1895, el suicidio en 1897 y las formas elementales de la vida religiosa en 1912. Bueno, estos libros, estas obras, y tengo estos libros de Emilio Durkheim aquí en mi casa, son fundamentales, porque realmente de cada uno de los trabajos, de las obras que hizo Emilio Durkheim, hizo una conexión entre ellas, ¿no? Y por eso es muy importante, todos los estudiantes de sociología les ha gustado mucho las obras y el autor, el científico, el intelectual como Emilio Durkheim. Así que por eso lo quería compartir con todos ustedes. Este es un libro fundamental, uno de los grandes libros que realizó justamente Emilio Durkheim, y es un estudio preliminar, como dice acá Osvaldo Iaceta. La editorial se llama Gorla. Así es la editorial de este libro. Así que bueno, espero que lo puedan disfrutar también, comprarlo y leerlo porque es muy importante, y espero también escuchar las apreciaciones en YouTube de este podcast de La Muñeca Rota. Les mando un abrazo grande para todos y que les haya gustado este material ofrecido de este podcast La Muñeca Rota. Nos vemos a la próxima.